Buenas, bienvenidos al segundo video de análisis exploratorio y curación de datos de la Diplo de Datos de FAMAF 2020. En este video lo que vamos a hacer es presentar y discutir un poco sobre las disciplinas y los roles en ciencia de datos. Para empezar la discusión vamos a revisar cómo es el proceso de ciencia de datos, cómo se construye un producto de datos, qué incluye un producto de datos y después cómo son las especialidades en esas partes de cada parte del proceso. Bueno, el proceso de ciencia de datos, ya vamos a ver una definición un poco más detallada, pero se puede resumir a grandes rasgos en esta parte, en lo que muestra este diagrama. A partir de la realidad, de lo que nuestra organización ve, de la realidad, de los datos que podamos colectar, vamos a obtener los datos crudos de esta realidad. Esto suele ser una parte no menor del sistema. Y luego vamos a pasar a procesar esos datos, hacer un análisis exploratorio, ver qué contienen, hacer una limpieza de estos datos para construir un conjunto limpio de estos datos. Y a partir luego de esto empezar a hacer modelado de los mismos datos para luego poder, una vez procesados, comunicarlos o visualizarlos para que se tomen decisiones de forma manual. Esto es similar a lo que veíamos antes, lo que sería la analytics eh, predictivas, o directamente ya construir un producto de datos que puede ir en cualquier parte del rango del espectro de Analytics. Lo importante es que establezcamos cuando estamos haciendo un producto de datos todas estas partes del proceso. Y en particular es interesante entender que tanto la parte que está en violeta, que también es conocida en los términos un poco más anticuados o más viejos, digamos, es que es conocido como ETL, que es extracción, transformación y carga de los datos. Esta parte no es menor y tal vez no es la parte más sexy de la ciencia de datos, pero es sin dudas la parte más determinante de la calidad del producto. O sea, la calidad de los datos y los datos que tengamos van a ser el factor más determinante sobre la calidad de nuestro producto de datos. Básicamente, de acá es donde viene la parte de la cifra, la cita estas que ya han escuchado de que los datos son petróleo, porque básicamente los datos son los que van a determinar la calidad de los insights que podamos extraer. O sea, uno puede ajustar mucho los modelos y los algoritmos para que extraigan la mayor cantidad de información posible de los datos, pero sin duda, cuanto más datos, o sea, el poder, digamos, el poder de estos modelos y estos algoritmos va a estar claramente limitado por la cantidad de datos que tengamos. Por eso muchas de las técnicas, muchos de los sistemas que existían hasta ahora son bastante antiguas, y lo que ha hecho toda esta explosión de data science y big data, de data science particularmente, ha sido la idea de big data, de esta idea de que hay grandes conjuntos de datos disponibles de las cuales se pueden extraer información, y esa extracción, esos datos, junto con las capacidades de cómputo que tenemos en las computadoras actuales, ha permitido generar esta generación de data products. O sea, probablemente veremos que muchos modelos, toda la idea de inteligencia artificial, tiene sus fundamentos teóricos ya muy, algunos hasta con 100 años, la regresión lineal, más de 100 años de historia, a cuestiones de ya los algoritmos de inteligencia artificial, los primeros redes neuronales y demás. Ya en los años 60, 70 ya ha habido avances,
Pero todos estos modelos y algoritmos no pudieron ser explotados hasta que no aparecieron estas capacidades de cómputo y esta cantidad de datos con tanto nivel de detalle en estos últimos, el fin del siglo pasado y sobre todo el comienzo de este siglo. Entonces, esta parte es muy determinante del proceso de data science y es un poco el enfoque que tratamos de dar en la diplomatura, dar un enfoque integral para cubrir todo este proceso de data science y poder no solo enfocarnos en cómo modelar y extraer información de un conjunto de datos limpios, sino en ver cómo es todo el proceso de forma integral para generar un producto de datos. Eh, un poco lo que vamos a ver es que este mismo proceso también hace que genere en la estructura interna de un producto de datos, la parte de Machine Learning, de los modelos de Machine Learning, la parte de inteligencia artificial, sea una parte, de hecho, una parte chica de un producto mucho más grande. Digamos. Todo un producto de datos involucra un montón de prácticas y un montón de infraestructura, de componentes, de partes que tienen que ponerse en movimiento y tienen que gestionarse como un todo para que podamos generar un producto de datos. O sea, podrán ver que ya necesitamos un componente que se encargue de la recolección de datos, de la extracción de atributos, de verificación, ya esto vamos a ir un poco más adelante, las herramientas de análisis que van a visualizar estos datos, van a visualizar las predicciones y la salida de los modelos, también lo vamos a tener que ser parte del sistema. Hay todos componentes dedicados a la verificación de cómo son la calidad de los datos de ingreso, de las predicciones de salida, toda la infraestructura que vamos a necesitar para ejecutar estos modelos, toda la gestión de configuración que necesitamos para que estos modelos, las herramientas en sí, la misma infraestructura, sea gestionada de una forma que sea reproducible y que no sea caótica. Todos estos componentes, partes, son esenciales para armar un buen producto de datos. Más allá de esto, es que vamos a necesitar capacidad de cómputo, tanto para almacenar los datos, para extraerlos, para analizarlos y para que un producto de datos, generalmente funciona 24/7, esté funcionando de manera constante, vamos a necesitar toda una infraestructura también de monitoreo. Entonces, cuando uno empieza a ver qué involucra armar un producto de datos, no es solo trabajar con 4 o 5 data scientists en un laboratorio, armar un modelo y mágicamente tenemos un producto de datos, sino que involucra un montón de herramientas y componentes extras para poder llevar este producto de datos a producción. Entonces, en base a todo lo que involucra todo este producto de datos, vamos a empezar a ver que hay muchas disciplinas que se especializan en una parte de estos componentes o en una parte del proceso. Entonces, cuando hablamos de disciplinas, básicamente las que escuchamos más comúnmente relacionadas al campo de Data Science son Data Engineering y Machine Learning. Asociado a esto también está toda la idea de Big Data, que es como el buzzword de marketing para juntar toda esta idea de poder recolectar muchos datos y todas las prácticas y posibilidades de negocio que se generan a partir de tener una cantidad importante de datos. Podrán notar que el primero vino el furor del marketing y luego vino la práctica profesional. Lo interesante es que toda la idea de Big Data está relacionada en todo el componente técnico que permite computar estas grandes cantidades de datos.
Está muy relacionado a la idea de yo ahora tengo datos que no puedo ni siquiera procesar en un solo servidor. Necesito un clúster, una granja de servidores para poder procesar todos estos datos. E incluso todas las herramientas que tenía anteriormente no me servían. Necesito un nuevo conjunto de herramientas para procesar estos grandes volúmenes de datos. Supongo que por ahí generalmente la discusión se va moviendo en qué es Big Data o no es Big Data, pero bueno, la idea sería básicamente que cuando uno habla de Big Data, habla de datos que no puede procesar una computadora grande, muy grande. Esto por ahí converge un poco con la idea de, por ahí van a escuchar, de High Performance Computing. El High Performance Computing generalmente se refiere a que el componente de cómputo es muy grande, o sea, uno necesita hacer muchos cálculos para llegar a un resultado, no tanto en la cantidad de datos que uno está procesando. Acá en este caso probablemente el cómputo pueda ser no muy simple, no muy complejo, pero hace mucho más énfasis en la cantidad de datos que uno tiene. Lo interesante es que las disciplinas en sí están muy relacionadas al proceso que hemos visto y al proceso que vimos de Data Science. Generalmente, y esto es una simplificación, el proceso se basa, como hemos visto, en obtener los datos, toda la parte de collection, en limpiar los datos y hacer el análisis exploratorio. Esta parte es muy iterativa. No, hay una parte de análisis exploratorio, como vamos a ver, que está muy relacionada a la limpieza, y después hay otra parte de análisis exploratorio que está relacionada a la construcción del modelo. Pero todas estas partes del proceso son muy iterativas. Entonces, una vez que limpiamos los datos, los analizamos, vemos qué datos son viables para construir un modelo, elegimos un modelo, y luego una vez que tenemos este modelo construido, hacemos un deploy de este modelo para resolver cierta tarea de Machine Learning. Importante interesar es que básicamente Machine Learning implica gran parte de la tarea de Model Building. Entonces acá es donde empiezan a aparecer las especialidades dentro del proceso de ciencia de datos, donde los ingenieros de datos generalmente están enfocados en la colección y la limpieza de datos, o sea, en extraer los datos y dejarlos disponibles y lo más limpios posibles para hacer análisis y construcción de modelos. Generalmente, mucho también una parte que por ahí este gráfico se queda corto, es que, me voy a poner el puntero, es que la forma en que se genera la colección y la limpieza tiene muchas veces similitudes técnicas de cómo o requieren bastante de los skills para hacer el deployment del modelo. Entonces hay ingenieros de datos que también se pueden encargar de hacer el deployment del modelo. Los analistas de datos generalmente lo que hacen es chequear la integridad de los datos y sacar insights o análisis, visualizaciones, dashboards de los datos crudos generalmente. Generalmente están enfocados en la parte descriptiva de los datos, no en la parte prescriptiva. Algunos generan análisis, pero esta parte de los analistas de datos suele estar enfocados en esta parte del proceso. Entonces, esto es generalmente gente que maneja las herramientas de BI, de integridad, suelen tener mucho conocimiento de dominio para saber qué datos son relevantes del sistema. Y los ingenieros de Machine Learning generalmente son los que se encargan, que es una de las especialidades más nuevas, podemos decir, es que se encargan de la construcción del modelo y del deployment del modelo. Esta parte no es trivial, pasar del notebook o los experimentos en una computadora a ponerlos en un sistema que funcione 24 horas, 24/7, que soporte
demandas variables de carga. Entonces, generalmente esta parte del proceso no es trivial y es una nueva especialización que está apareciendo. Realmente gente que tienen una buena formación de computer science, en este caso. Y bueno, en parte lo que hoy en la industria se espera, en muchas industrias, es que un data scientist conozca de todo el proceso de generar un producto de datos. No quiere decir que sea un especialista en cada parte, pero sí tiene que entender en la visión general cómo funciona todo el proceso, cómo se obtienen los datos, para que todas las inferencias y los insights que genera el producto tengan sentido y generen valor. Entonces, cuando uno, eh, esto es muy variable de las organizaciones, pero en general, cuando uno habla de que hay un puesto de data science, uno generalmente va a estar a cargo de un proyecto que va a incluir todos los aspectos de los roles en ciencia de datos. En algunas empresas que tienen un estado de maduración muy, muy grande, puede haber equipos de data scientists que se encarguen más que nada del análisis y del model building y no se metan más en la parte de fierros que es colección, limpieza o deployment. Pero esos generalmente en organizaciones muy grandes. En organizaciones más chicas o en startups, en pymes, en el Estado, en organizaciones donde no hay tanta madurez en ciencia de datos, lo que se va a esperar es que un data scientist en general pueda generar, con la colaboración de otros, pero pueda hacerse cargo de un proyecto completo de ciencia de datos. O sea, en todo el proceso de construcción de un producto de datos. Después veremos ese producto si involucra hacer diagnóstico, predicción o ya directamente prescripción. Lo más probable es que se involucre en hacer diagnóstico y predicción, pero generalmente es muy común de los científicos de datos que se espere que conozcan de todo el proceso de ciencia de datos de manera integral. Entonces, esto, la parte, digamos, es que en estos roles, digamos, cómo va a ser el foco, si bien todo se espera que todos los roles conozcan el proceso de ciencias de datos, de los data scientists, ellos se van a hacer enfoque en el diseño, en el análisis y en la evaluación del producto de datos, en la definición de KPI, digamos, de métricas que indiquen si el producto está funcionando o no. Entonces, en gran parte, en toda la parte científica del diseño del producto. Los ingenieros de Machine Learning se van a enfocar en implementar los modelos y los entrenamientos para mantener esos modelos actualizados con los datos, seguir más en la parte técnica de la construcción de los modelos. Los ingenieros de datos se van a enfocar en la parte técnica de la extracción de los datos y la creación de los data pipelines. Son esta idea de que este proceso se repite este proceso que se lo ve como un pipeline, una tubería. Este proceso va a estar presente en cada una de las iniciativas de ciencia de datos, en los proyectos de ciencia de datos que tenga la organización. Entonces, cada ingeniero de datos va a estar a cargo de cada uno de estos diferentes pipelines o tuberías. Y los analistas de datos se van a encargar de hacer en explorar los datos que están organizados, ver, en resumirlos, en visualizarlos, para que puedan ser generalmente, se preparen para consumo tan fundamentalmente humano de los datos y también a veces para el consumo de los distintos sistemas, eh, de los distintos modelos. Después hay perfiles de datos que ya son más históricos, que
no se refieren más a esta onda de ciencia de datos, que eran los analistas de negocios y los Business Intelligence Developer. Los analistas de negocios generalmente se especializan en un vertical y lo que hacen es análisis de datos y generan insights, ya sean en marketing, finanzas, industria de los seguros, en ventas. Pero generalmente son especialistas de un dominio que tienen un buen conocimiento analítico y se enfocan en esta parte de, de su proceso, de su negocio. Y los Business Intelligence Developers generalmente están asociados a desarrolladores que trabajan con herramientas de BI, de Business Intelligence, que básicamente lo que hacían eran ofrecer vistas agregadas de las bases de datos empresariales que tienen las empresas. Realmente suelen estar muy enfocados en esa parte. Eh, Toda esta nueva generación de herramientas de Big Data apareció medio como en paralelo a las herramientas de manejo de datos tradicional, y de a poco las empresas han ido tratándose de sumar a esta ola, pero generalmente el Business Intelligence Developers se son bastante especializados en un conjunto de herramientas que lo que se permiten es generar dashboards sobre las bases de datos tradicionales. Dashboards y reportes sobre las bases de datos tradicionales. Entonces, tú generalmente son desarrolladores especializados en algunas de estas herramientas. Lo importante, digamos, de lo que queremos mostrar en estas filminas y en esta parte es un poco prepararlos para lo que va a ser el mercado y que puedan ver que hay un amplio espectro de roles y de demanda laboral dentro de la ciencia de datos. Eh, Ahí está uno en la habilidad de armarse su camino a partir de sus fortalezas, sus aptitudes, y llevarlo hacia donde uno quiere ir. Sin duda, como todas las carreras exigentes y que involucran una gran cantidad de skills, la demanda sobre los científicos de datos, como pueden ver en este cuadro acá a la izquierda, es realmente muy, muy alta. O sea, se espera que un data scientist eh, hecho y derecho tenga mucho conocimiento del dominio en que está trabajando. De hecho, ya hay data scientists especializados en dominio, hay data scientists especializados en fraude, hay data scientists especializados en marketing, en finanzas, en distintas verticales. Lo importante es que tenga muy buen conocimiento de visualización, que sepa mucho de data governance, que toda esta parte del control de los datos, o sea que muy probable que el data scientist líder sea el responsable de todo el manejo de datos dentro de la empresa. De hecho, un data scientist líder es en lo que en la industria van a ver como CDSO, como Data Scientist Chief Officer. Y generalmente es porque están sentados en un board donde probablemente una empresa que tiene un fuerte uso de Analytics, y están sentados donde se cocinan todas las decisiones a nivel estratégico de la empresa, y va a tener a cargo su responsabilidad también de los datos que esté manipulando. Entonces, es una skill que se espera del rol. Luego podrán ver que también se va a esperar que sepa de engineering, de que sepa de las últimas tools, que entiendan cómo se construyen los pipelines, cómo se manejan todo el proceso técnico de los datos, si un sistema de streaming o de batch, o sea, que tenga un dominio de la arquitectura que tiene todo el sistema de datos de la empresa. Bueno, se espera también, ya luego de toda la parte analítica, que sepa de cómo gestionar los datos, cómo curarlos, cómo analizarlos y cómo hacer machine learning. O sea, es importante que uno vea que la parte de los roles de data science son muy integrales
y también muy exigentes. Entonces es importante ver luego las expectativas que uno va a tener en el lugar de trabajo, poder machearlas en el rol de qué habilidades se esperan que uno gestione y qué habilidades no. Luego podrán ver uno que hay, aparte de los data scientists, tenemos los data engineers. Podrán ver que no se espera que los data engineers sean especialistas, tengan conocimientos avanzados en, la, en el conocimiento, en el dominio o la visualización de los datos, o incluso en el análisis de los datos. Generalmente, y acá está un poco mezclado, se espera que tengan un fuerte conocimiento de ingeniería, de todo lo que es manipulación de datos y de básicamente cómo modelar y entrenar a machine learning. Importante es que ver que incluso dentro de los engineers hoy hay como este rol que se ha partido en los que son machine learning engineers y data engineers puros, que solo se encargan de la parte de extracción de datos. Entonces incluso ahí uno puede ver dividirse en este rol. Y luego los analistas de datos, básicamente es casi lo opuesto a un ingeniero de datos. Aquí se espera que básicamente sea fuerte en análisis y en visualización de los datos, básicamente en poder mostrar insights de los datos. No necesariamente se espera que sean fuertes en conocimiento de machine learning. Y sí es común que haya también especialización de analista de datos por dominio. Luego que van a ver es que, aparte de los jobs, de los trabajos de Data Science, es muy importante todos los trabajos que están cada vez más fuertemente basados en Analytics. Es muy importante, y esto creo que es gran parte del rol de la Diplo, que es más importante que a partir de que uno vaya, no solo se piense especializarse como un científico de datos, un ingeniero de datos o un analista de datos, tener un nivel de alfabetización, de madurez en ciencia de datos, también ayuda en un montón de trabajos que no son estrictamente dentro de una organización o dentro de un departamento de ciencia de datos. Y esto particularmente va para los analistas funcionales o básicamente cualquier analista de cualquier dominio de negocio que hoy toma decisiones basadas en dashboards. Entonces, interpretar gráficos, interpretar cómo esos datos se obtienen, qué poder de predicción o cuánto cubren de su negocio esos datos, es muy importante a la hora de hacer un análisis en cualquier dominio de negocio. Y no solo a partir de los análisis, también es muy importante que haya un cierto nivel de alfabetización en, en los, en los gerentes, en la gente que toma decisiones basadas en datos. Es muy importante entender, eh, poder aprender de los datos, entender lo que los datos están diciendo y también a la hora de generar directivas y poder comunicarse con todos los departamentos de Analytics y de Data Science, que básicamente van a empezar a tener una parte mucho más relevante a la hora de generar su negocio. Importante porque ya van a ver que es muy importante que si uno va a hacer un proyecto de datos, realmente va a ser generado por un decisor dentro de la compañía, un gerente, que lo que va a necesitar es entender qué tiene que hacer cómo formular ese proyecto, cómo dar soporte a la gente de ciencia de datos para que ejecute el proyecto correctamente. Y entonces es muy importante que si uno ve a través de las industrias, que es el gráfico acá a la izquierda, cómo es la demanda de los roles de datos, uno puede ver que en general la demanda
de científicos de datos por industria es bastante limitada, digamos, o sea, de 10 personas que uno requiere con habilidades analíticas en una empresa, solo de 50 a una va a ser un data scientist, probablemente sea el líder de analytics dentro de esa organización. Entonces, por eso es importante que conozca todo el proceso de punta a punta. Los analistas de datos tienen una demanda un poco mayor. Los ingenieros de datos ya es un rol que es bastante más demandado. Realmente acá lo que importa es más demanda también porque hay poca oferta en este rubro. Entonces acá puede que esté sesgado en base a la oferta, pero eh, no es, no es loco pensar que un equipo inicial de 3 personas de Data Science conste de un ingeniero de datos, un científico de datos y un analista de negocio. Y probablemente a medida que se van poniendo más, más pipelines o van apareciendo más proyectos, la parte de mantenimiento caiga de esos sistemas genera una carga fuertemente en los ingenieros de datos. Entonces también es común que luego al crecer la organización crezca en analistas y en ingenieros de datos más que en científicos de datos. Entonces es importante ver que todos estos, como esta escala de demanda, y también luego ver que, bueno, es importante que todas las partes hay mucha demanda, muchísima más demanda de trabajos de analistas funcionales o de analistas eh, o básicamente gerentes que sepan de datos. Esto, esto hace, digamos, que la importancia es que si bien uno esté haciendo la diplo y tal vez vea que no se vea en el futuro entrenando modelos todo el día, es importante ver que hay una fuerte demanda para un montón de roles en un montón de industrias que requieren de estas habilidades. Entonces, con todo el pantallazo y todo el estudio que vamos a hacer en la ciencia de datos, aunque nos enfoquemos fuertemente en las próximas materias, en lo que es la parte de Machine Learning, que es básicamente lo que permite que todas estas áreas se creen, hay poder entender, saber de estas áreas, va a hacer que nos va también a abrir un montón de oportunidades en el campo que estemos, o incluso empezar una carrera hasta llegar progresiva, hasta llegar a ser un científico de datos liderando proyectos. Bueno, un poco eso cierra la introducción de esta materia y un poco la intro de lo que vamos a ver en análisis y curación. Los espero el viernes en las clases y bueno, nos estamos viendo pronto. Hasta luego.